En este video continuaremos con el uso de la herramienta tecnológica de Excel con la intención de calcular los campos eléctricos. Y para ello tenemos el siguiente bosquejo de unas cargas puntuales distribuidas alrededor de un punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Nuestro campo eléctrico lo vamos a querer calcular en el punto P. Para ello debimos de recordar que el punto P se considera con una carga imaginaria positiva para poder calcular el campo eléctrico correspondiente en este punto. Para ello, de igual manera, ya en este diagrama se nos han indicado el origen de las coordenadas sobre el punto P. Esto se hace porque como aquí queremos calcular el campo eléctrico, entonces vamos a situar nuestro origen en dicho punto. Y para ello vamos a construir un diagrama de campos eléctricos. En esta ocasión lo primero que vamos a comenzar a realizar es transportar el origen de nuestro plano cartesiano, el cual situamos sobre el punto P. Y recordemos que ese punto P dijimos que tiene una carga imaginaria positiva. Por lo tanto, voy a llamar a esta carga, yo así voy a decidir llamar a esta carga la carga Q1. Esta va a ser la carga Q2 y esta va a ser la carga Q3. Como la carga Q1 tiene una carga positiva y el punto P se imagina que es una carga positiva, ¿qué le va a pasar al punto P por la existencia de la cercanía de la carga Q1? Bueno, como son cargas positivas, entonces el punto P se va a repeler. Eso quiere decir que nuestro punto P se va a alejar. Este punto P se aleja por la existencia del campo eléctrico que genera la carga Q1. Entonces lo vamos a llamar campo eléctrico E1. Pero ya dibujé al vector y ahora me falta conocer este ángulo que se forma aquí. ¿Bien? Si nosotros nos damos cuenta, este ángulo es de 35 y por opuestos por el vértice vamos a obtener entonces también un ángulo de 35 grados. Luego vamos a ver qué sucede con el punto P por la existencia de la carga positiva de 6 microcoulombs a la que denominé Q2. Como Q2 también es positiva y el punto P tiene una carga imaginaria positiva, entonces nuestro punto P se va a alejar debido al campo eléctrico que genera la carga Q2. Por lo tanto, tenemos nuestro siguiente campo eléctrico por representación de vector que se desplaza en esta dirección y sentido. Pero me hace falta conocer numéricamente la dirección de este vector. Si nosotros analizamos este ángulo es opuestos por el vértice, aquí tendríamos los 40 grados. Sin embargo, recuerden que el que siempre nos interesa es el ángulo que se forma con el eje X más cercano. Entonces, en esta ocasión, nosotros queremos conocer este complemento del ángulo. Si esto tiene un valor de 40, entonces 90 menos 40 me queda aquí 50. Por lo tanto, esta abertura tiene un ángulo de 50. Y ya para finalizar con la construcción del diagrama de campo eléctrico, pues esta carga Q3 de 5 microcoulombs tiene una carga negativa. Y eso va a provocar que el punto P
se vea atraída hacia esta carga por el campo eléctrico que genera. Como son cargas diferentes, se van a atraer, por lo tanto nuestro punto P se ve atraída hacia esta carga debido a su campo eléctrico. Por lo tanto, tenemos nuestro último vector que vamos a llamar E3, campo eléctrico E3. Y estos 60 grados se conservan. Y lo único que vamos a realizar entonces es nuestra tabla donde organizamos nuestros vectores como lo hicimos en su debido momento para la construcción de la tabla de las fuerzas electrostáticas cuando se habló de la ley de Coulomb. Nada más que aquí, en vez de estar trabajando fuerzas, vamos a trabajar campo eléctrico. Por lo tanto, nuestra primera columna se va a llamar campo eléctrico, que simbolizamos con la letra E. Y posteriormente vamos a colocar el ángulo completo, que es el que vamos a encontrar a continuación para poder pasar después a la herramienta de Excel. Para ello vamos a cambiar de color que nos permita identificar de manera eficiente lo que vamos a realizar. Recuerden que siempre vamos a partir del eje X en su origen. Entonces en este caso vamos a partir desde acá. Y no vamos a ordenar los campos eléctricos por orden numérico, sino como nos vayamos encontrando en nuestro diagrama que construimos. Entonces en este caso, si yo vengo por aquí, el primer campo eléctrico que me encuentro es el campo eléctrico E2. El campo eléctrico E2, el cual tiene una abertura de 50 grados. Vuelvo a comenzar aquí y veo que al cruzar este primer cuadrante ya recorrí 90 grados, más otros 90 ya tengo 180, más estos 35 cuando llego al campo eléctrico E1 me va a dar 215 grados. Entonces mi siguiente campo eléctrico debe de ser el campo eléctrico E1 con una abertura de 215 grados. Vuelvo a comenzar aquí y ahora voy a llegar hasta el campo eléctrico E3 porque es el siguiente conforme en el orden de aparición en nuestro diagrama de campo eléctrico. Si comienzo aquí, recorro 90 grados, continúo, recorro 180. Si yo continúo, entonces tengo 270. Hasta aquí llevo 270. Pero cuando yo lleve acá, no me van a servir realmente estos 60, sino únicamente este apartado del complemento de los 60, que serían 30 grados, para que me den los 90. Entonces, si yo ya llevaba 270 más 30, me va a dar 300 grados para el campo eléctrico E3. Bien, esta es la información que vamos a necesitar para construir nuestra plantilla en Excel y poder calcular el campo eléctrico resultante sin la necesidad de realizar las operaciones, apoyándonos con el software de Excel. Para ello, vayamos a estas herramientas. Ya nos encontramos en nuestro Excel para proceder a realizar la hoja de cálculo que nos permita encontrar el campo eléctrico resultante. Antes de comenzar, como ustedes pueden apreciar, en el lado izquierdo tenemos la información que hemos trabajado o rescatado del procedimiento anterior. Tenemos nuestro bosquejo, nuestro diagrama de campo eléctrico y la tabla que vamos a construir en diferentes apartados, como en su momento lo hicimos para las fuerzas electrostáticas o la ley de Coulomb, por lo que te recomendamos visitar o revisar ese video, ya que aquí utilizaremos algunos comandos de manera mucho más rápida como se mostró en su momento. Pero de todos modos lo haremos paso a paso para que sea más eficiente. Para ello vamos a comenzar en colocar
este título que diga la información de las cargas en el diagrama. Bien, y vamos a colocar carga microcoulomb, vamos a colocarlo así, microcoulomb. Esto, y acá vamos a colocar coulomb. Recuerden que aquí en las cargas tenemos la carga Q1, Q2 y Q3, pero no las vamos a colocar de acuerdo a su orden numérico, sino con respecto al orden de aparición en la que construimos esta tabla. Por ejemplo, tenemos campo eléctrico E2, E1 y E3 respectivamente. Entonces eso significa que vamos a colocar la carga Q2, la carga Q1 y la carga Q3. Y en este apartado de las columnas vamos a colocar tal cual la información de las cargas en microcoulombs. Entonces la carga Q2 tiene un valor de 6 microcoulombs, la carga Q1 un valor de 4 y la carga Q3 un valor de 5. Pero yo no puedo trabajar con microcoulombs, recuérdenlo, entonces tengo que transformarlo a coulomb. ¿Y cómo transformaba esto en coulomb? En el papel nada más multiplicábamos este número o le agregábamos por 10 a la menos 6. Entonces eso significa que este número que tenemos aquí, vamos a colocar igual a este número, lo voy a multiplicar por un factor de 1 por 10 a la menos 6. Recuerden que así se expresa la notación científica en Excel. Le doy Enter y aquí Excel decidió expresármelo en notación decimal. Pero si yo vengo aquí donde dice formato de número y selecciono científica, automáticamente corrige esto en notación científica, ya sea que ustedes quieran trabajar en formato general o en notación científica. Para este video vamos a trabajar en notación científica. Y para no repetir la operación en estas dos celdas, selecciono esta celda y cuando me aparezca esta cruz de color negro, si ustedes se dan cuenta, vean cómo cambia. Mantengo sostenido el botón izquierdo del mouse y lo arrastro hasta donde quiero que repita la misma operación. Suelto y ya lo calculo. Bien. ¿Qué me falta agregar? Bueno, me falta agregar otra información muy valiosa, que es la distancia. La distancia, pero lo vamos a dejar expresado en centímetros. Por eso señalo que está en centímetros. La carga Q2 del punto P se encuentra a 16, entonces coloco 16. La carga Q1 a 12 y la carga Q3 a 20. Bien. Y ahora nada más voy a colocar aquí la constante de la ley de Coulomb porque aquí aparece en la fórmula que vamos a hablar ahorita a continuación. Este valor tenía un valor, vaya ya, de 9 por 10 a la 9. Entonces aquí en Excel lo vamos a escribir como igual de 9 por 10 a la 9. Recuerden que así coloco notación científica, le doy Enter y Excel decidió colocarlo en notación completa. Entonces en este caso me conviene expresarlo mejor en notación científica para no ver un número tan grande. Entonces nada más lo arreglamos aquí y ya estuvo. Ahora vamos a construir nuestra tabla de información correspondiente. Vamos a colocar aquí el campo. Colocamos el valor de la E. ¿Por qué? Porque voy a colocar la simbología del campo. ¿Cómo aparece en esta tabla? Eso significa que es el campo E2 primero, luego el campo E1 y por último el campo E3. Manteniendo una relación con las cargas que tienen que estar en el mismo orden para que esto funcione de manera eficiente. Pero tenemos otro problema, que yo no calculé los campos eléctricos manualmente, es decir, en el papel. Pero esa es uno de los objetivos del por qué estamos utilizando Excel. Yo ya no quiero hacer estos cálculos a mano, sino que Excel los calcule por mí. Pero si ustedes se dan cuenta, en esta fórmula estamos utilizando el valor absoluto de la carga
Y es por eso que aquí no me molesté en colocar si es positiva o si es negativa, porque al momento de aplicarle valor absoluto, automáticamente todas las cargas adquieren un valor positivo y ya de acuerdo a su distribución del diagrama de campo eléctrico van a obtener sus valores correspondientes. Vamos a aplicar esta fórmula aquí. Bien, ¿cómo lo vamos a aplicar? Muy bien. Igual, recuerden que es igual es para colocar una fórmula. ¿Y qué me dice dicha fórmula? Que voy a multiplicar la constante de la ley de Coulomb por el valor de la carga, pero en coulombs. Entonces, para que yo solo realice esta operación del numerador, voy a colocarlo en un paréntesis. Abro paréntesis y coloco el valor de la constante de la ley de Coulomb, lo selecciono, inmediatamente coloco por el valor de la carga en cuestión, pero con su unidad de Coulomb. Es por eso que era importante transformarlo. Cierro el paréntesis y ahora lo voy a dividir entre la distancia al cuadrado, pero recuerden que esta distancia debe estar en metros y aquí la expresamos en centímetros, pero no pasa nada. Vuelvo a abrir paréntesis y selecciono la distancia que lo separa del punto P y lo voy a dividir entre 100. ¿Por qué lo divido entre 100? Porque es el factor de conversión de centímetros a metros, pero que ya no lo quiero calcular, sino que Excel lo haga directamente desde acá. Y ahora solo me falta elevar al cuadrado. Entonces voy a colocar aquí que lo voy a elevar al cuadrado. Bien, le doy igual y aquí Excel, al ser un número muy grande el que obtiene, por esta ocasión decidió colocarlo en científico y lo vamos a dejar de esta manera. Pero si yo quisiera arrastrar esta fórmula, recuerden que tengo que bloquear ciertos datos. Bien, vamos a darle doble clic para regresar a la fórmula. ¿Qué es lo que no va a cambiar para calcular el campo eléctrico de cada uno de estos valores? Bien, lo único que no va a cambiar aquí pues es la constante de la ley de Coulomb. Entonces voy a bloquear nada más C9. ¿Por qué C9? Porque C9 es el valor de la constante de la ley de Coulomb. Entonces coloco aquí un signo de pesos y también coloco aquí un signo de pesos para bloquear por completo esta celda. Bien, le doy Enter y ahora sí voy a repetir la misma operación que había realizado acá. Me coloco hasta que cambie a una cruz de color negro y lo arrastro hasta aquí. Y esa era la importancia, como recordemos, de ordenarlo, porque Excel automáticamente, si ustedes se fijan, ahora tomó este valor y ya nos hace el cal. Bien, ahora vamos a colocar aquí el ángulo. Recuerdo que vamos a venir aquí, le vamos a dar insertar en símbolo y yo aquí lo tengo previamente ya seleccionado. Aquí está el código por si aún no lo recuerdan o no lo tenían apuntado. Lo seleccionan y nos los va a colocar. Bien, ya lo colocó y le doy cerrar. En este ángulo vamos a ver que voy a colocar 50 grados, luego 215 y por último 300. Bien, ahora vamos a calcular aquí EX y aquí vamos a calcular EY. Bien, que son las componentes de los vectores en el eje X y en el eje Y. Para ello vamos a recordar estas fórmulas que tenemos aquí que ahora nos van a servir. ¿Cómo calculo la componente X? Bien, me dice la componente X la vas a calcular por el valor del campo eléctrico por el coseno de dicho ángulo. Bien, entonces vamos a poner igual y me dice vas a multiplicar el valor del campo eléctrico, que es este que está acá, por el coseno. Coloco coseno. Yo lo tengo aquí en español mi Excel. Recuerden, me dice devuelve el coseno de un ángulo. Y antes de colocar o seleccionar este valor, es muy importante recordar que nosotros sí sabemos que estas celdas representan un ángulo, pero Excel aún no sabe que estos números representan un ángulo. No puede distinguir hasta que no le demos la orden.
¿Y qué teníamos que colocar? Recuerden, la sintaxis era colocar radianes. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí me aparece radianes y ahora sí selecciono el valor del ángulo y cierro este paréntesis que corresponde al color naranja y luego vuelvo a cerrar para que me dé esto. Bien, ya terminé la sintaxis, le doy enter y ya lo calculó. Y ahora nada más vuelvo a repetir la operación de arrastrar esto para que lo calcule automáticamente. Y aquí para la componente Y, pues prácticamente es lo mismo, nada más lo único que está cambiando es la función trigonométrica. En vez de ser coseno, estamos trabajando con seno. Entonces selecciono el campo eléctrico y lo voy a multiplicar por el seno, que aquí está, yo lo tengo en español, por eso me aparece de esta manera. Y ahora le agrego la palabra radianes. Bien, aquí me aparece radianes y selecciono esta parte de aquí. Cierro esto y ya le doy enter. Y ahora sí, a proceder a arrastrar la operación. Bien, ¿qué me falta para encontrar el campo eléctrico resultante? Bien, para encontrar el campo eléctrico resultante, pues nada más es aplicar esta fórmula, pero necesito las sumatorias. Bien, nada más por estética, vámonos a símbolo, y selecciono el símbolo correspondiente a la sumatoria. Le doy insertar, ya me apareció, y le doy cerrar. Y ahora le digo a Excel que quiero que sume, vamos a sumar todos estos valores de estas celdas y automáticamente me va a obtener el valor. Y nuevamente le vuelvo a decir aquí a Excel, suma estos valores de celdas y ya lo obtengo. Bien, ya obtengo las sumas. Y ahora vamos a colocar aquí el campo eléctrico resultante. Bien, igual, y acá pues va a depender mucho de si la versión de su Excel está en inglés o en español. Como la mía está en español, pues voy a colocar la palabra raíz. ¿Por qué? Porque me va a calcular, devuelve la raíz cuadrada de un número. Entonces selecciono raíz y a esa raíz quiero que le saque la sumatoria de los cuadrados de estas dos sumatorias. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Voy a abrir un paréntesis porque este paréntesis va a contener a este valor, que son las componentes del campo eléctrico en X, y lo va a elevar al cuadrado. Después le va a sumar la sumatoria de los campos eléctricos en Y, pero necesito abrir otro paréntesis, seleccionar esta celda, cerrar y elevar al cuadrado, dándole la información. Y ahora sí cierro el paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, aquí Excel es muy amigable con nosotros en colocarlos de diferente color para indicarnos la celda y hasta dónde se engloba dicha operación. Entonces, al cerrar el paréntesis de color negro, le estoy diciendo que hasta aquí, después de resolver esto de acá adentro, le apliques la raíz. Bien, le doy enter y este es el valor. Bien, aquí este es el valor que Excel me está dando. No me lo dio en notación científica, no hay ningún problema. Aquí va a depender a criterio de cada uno cómo les gusta expresarse más en su valor final. Si lo van a querer en notación científica o en notación decimal, ya nada más le voy a cambiar aquí el negrito para que obtenga el valor final. Ahora, este es una hoja de cálculo muy austera, muy rústica para realizar las operaciones nada más. Ahora ustedes le pueden cambiar el color a cada una parte de acá, pueden centrar la información, pueden colocar bordes para que el trabajo se vea más presentable. Y así es como hemos llegado al final de este video, con la intención de que vayamos integrando ciertas herramientas tecnológicas como el software de Excel dentro de ciertas asignaturas y ver el potencial que éstas pueden desempeñar en nuestro estudio y en la vida diaria. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recordamos que esto es YouScience y esperamos vernos en otro de nuestros siguientes videos.